Bienvenidos a un nuevo video de diseño para todos. Hoy vamos a ver cómo es el display grid en CSS. Display grid trae el concepto de grilla, ¿no? Grid como grilla matriz o una hoja de cálculo. Por lo tanto, conceptos importantes que tenemos que saber es toda matriz tiene una estructura de filas y columnas, ¿no? Llamamos grid track a cada una de esas filas o cada una de esas columnas. Por otra parte, toda matriz está compuesta de celdas, ¿no? Las grillas tienen celdas que, si se agrupan en más de una celda, conforman un área. Por último, cada uno de estos bordes define una grid line. Y el número no es casual, como vamos a ver más adelante en nuestros ejemplos. En nuestro primer ejemplo vamos a crear algunos cuadrados, para lo cual escribo punto cuadrado por 10 y emmet me hace esta cosa muy bonita, ¿sí? Bien, por supuesto que si yo estoy tratando de ver dentro del navegador, veo los divs absolutamente vacíos, ¿no? O sea, yo puedo seleccionarlos aquí, ¿no? Pero fíjense que está tomando un ancho de toda la pantalla y 0 de alto, ¿no? Con lo cual no se ve absolutamente nada. Vamos a cambiar esto de manera de aplicarle a nuestra clase cuadrado un height de 100 píxeles y un width de 100 píxeles y un background color slate blue, que es un lilita, pero no carrió, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué vemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Cada uno de los divs se va ordenando dentro de un layout que por supuesto es block, ¿no? Ese es el default que trae nuestro navegador, ¿no? Este es el computado y el estilo se lo pone el user agent, ¿no? Bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos a un estilo de grid, ¿no? Primero, ¿quién va a ejercer de contenedor grid? Por supuesto que el padre, cada uno de los padres de cuadrado, ¿no? Es decir, vamos a tener un contenedor main que va a definir aquí un display grid. ¿Y ahora vemos alguna diferencia? No, por supuesto, no vemos nada, porque en principio lo único que tenemos aquí dentro de main es la posibilidad de mostrar dentro del navegador esos números que nosotros recién estábamos comentando dentro de los conceptos. Ahora bien, es una grilla que tiene una sola columna y 10 filas, porque ese es nuestro layout por defecto. Ahora bien, vamos a jugar a definir un template para nuestra grilla de manera que podamos acomodar los divs en una verdadera matriz, ¿no? Es decir, en una verdadera lista de filas múltiples y columnas múltiples. Entonces vamos a eliminar esta definición de height y width. Vamos a ver nuevamente que desaparecen los divs del mapa, pero vamos a definir el template. Y para lo cual lo que vamos a hacer es definir un template para nuestro grid de con cuántas filas queremos trabajar y con cuántas columnas, ¿no? Vamos a decirle que repita 3 veces, es decir, vamos a tener 3 filas de 100 píxeles, vamos a poner inicialmente, y vamos a hacer lo mismo para las columnas, pero definiendo 5 columnas en lugar de 3, ¿no? Fíjense cómo queda conformada nuestra grilla, ¿no? Tenemos ahora visualizando los divs, ¿no? O sea, el primer div, fíjense que se ubica aquí, el segundo div se ubica a la derecha, el tercero, ¿sí? Es decir, tiene un formato
como si fuera inline, ¿no? Es decir, uno al lado del otro, hasta que cumple con las 5 columnas que se definieron acá, ¿no? Si yo en cambio digo, no, quiero de a 3 columnas y 3 filas, fíjense cómo ahora paso, ¿no? El primer div, el segundo, el tercero, ¿sí? ¿Y qué pasa con el último? Bueno, el último no tiene un height de 0, es decir, no tiene un alto definido porque nuestra grilla es de 3×3, ¿no? Si nosotros lo agrandamos a 5 filas, fíjense cómo aparece aquí, ¿no? Quedan espacios en blanco, pero dentro de nuestro formato, nuestro layout, ¿sí? Esto permite acomodar las grillas convenientemente. ¿Qué pasa si no quiero tener el mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en las columnas queremos tener 3 columnas, la primera de 100 píxeles, la segunda de 300 píxeles y la última de 200 píxeles. Y bueno, tenemos que hacer la definición una por una, ¿no? Separando por espacios cada uno de estos elementos. Todos, en cambio, queremos que tengan el mismo tamaño, podemos evitar escribir 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles mediante la función repeat. Otra cosa que podemos mencionar es que podemos trabajar con medidas relativas, ¿no? No solamente en píxeles, podemos trabajar en rem, em, viewport height, viewport width, etc. Vemos aquí también que aparecen las grid lines tanto en lo que son columnas aquí como filas. Y otra cosa que está bueno mencionar es que existe esta propiedad gap, que fíjense lo que hace, ¿no? La propiedad gap permite establecer un espaciado para separar cada uno de los elementos de las celdas de mi grilla de esta manera. Repasemos entonces lo que hemos aprendido en este primer ejemplo de los cuadrados. Aparece la propiedad displayGrid. Trabajamos mediante gridTemplateRows y gridTemplateColumns el tamaño que van a tener cada uno de los elementos que forman parte de las celdas de esta grilla, y adicionalmente podemos utilizar la propiedad gap para definir un espacio de separación entre cada una de las celdas. Vamos a ver en este segundo ejemplo cómo armar este tipo de layout, ¿no? Donde trabajemos con un header, un sidebar, un content y un footer. Aquí tenemos una primitiva idea de lo que queremos lograr, ¿no? El HTML ya casi está. Tenemos un contenedor main con 4 divs, header, sidebar, content, footer. Cada uno tiene el color que le corresponde tener. Solamente que por el momento tenemos display block para cada uno de los divs porque no estamos usando grid. Entonces vamos a echar manos a la obra para ir maquetando el layout como nosotros queremos. Vamos a mostrar a la derecha qué es lo que nosotros queremos lograr, como para tener en mente algunas de las ideas que queremos transmitir. Y de paso no vamos a quedarnos con los resultados intermedios que pueden ser un poco confusos. Entonces, lo primero que queremos hacer es borrar este por el momento y tenemos que definirle a nuestro main que va a trabajar con displayGrid. Eso de movida. Lo siguiente que tenemos que ver es cuántas filas vamos a definir en nuestro grid template, ¿no? Es decir, grid template rows tiene que definir los tamaños y la cantidad de filas, ¿no? Por supuesto, no van a ser todas del mismo tamaño, ¿no? Si vamos a trabajar con cuántas filas, por supuesto que con 3 filas. Es más, podríamos decir que la primera fila y la última fila deberían ocupar más o menos lo mismo, que es un 20%. ¿Qué pasa con la segunda fila? Y quedémonos con el resto como para llegar al 100%, es decir, 20 más 20, 40, más 60%, y ahí tenemos el 100%. Respecto a las columnas, si bien el header y el footer tienen una sola columna, nosotros vamos a querer trabajar con 2 claramente, ¿no? Entonces, es más, podríamos decir que tome el 25% el sidebar y un 75% el content.
¿qué es lo que nos faltaría definir ahora? Y bueno, les vamos a mostrar cómo se ve y qué es lo que tenemos que ajustar. Esto es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Fíjense que definimos el header, el sidebar, el content y el footer. Cada uno de estos ocupa una celda de nuestra grilla. Como nosotros dijimos que estamos usando 3 filas por 2 columnas, esto nos da 6 celdas que tenemos que cubrir, y como solamente le damos 4, eso nos deja únicamente las primeras 4 celdas ocupadas, ¿no? Lo que queremos hacer ahora es que nuestro header ocupe toda esta fila, ¿no? Para lo cual, fíjense que acá tenemos las grid lines que corresponden a las filas 1, 2 y 3, y las grid lines que corresponden a las columnas, este 1, este 2 y este 3. Ahora vamos a ver para qué es este menos 4 que se ve aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle al header que ocupe toda la primera línea. Para lo cual tenemos aquí una propiedad que es gridRow. Le vamos a dar desde la línea 1 hasta la línea 2. Esto por supuesto no tiene ningún efecto porque ya ocupaba ese espacio. Ahora bien, respecto a las columnas, lo que le vamos a pedir es que comience en la grid line 1, perdón, esta columna, y termine en la 3. Fíjense cómo ahora eso desplaza nuestro sidebar y el content una celda hacia lo que sería la siguiente, ¿no? En el caso del sidebar aparece aquí, ¿no? El content que estaba a la izquierda se mueve a la derecha, y entonces el footer ya está bien ubicado, ¿no? Lo que nos faltaría aquí es pedirle al footer que tenga un grid row desde la grid line 3 hasta la 4 y acomodaremos la grid column desde la columna 1 hasta la 3. Y ahora sí tenemos bien ubicadas cada una de las celdas formando el layout que nosotros queremos. Nosotros podríamos eventualmente pedir aquí acomodar esto. Ahora, por supuesto, acabo de romper todo, ¿no? Pero lo que debería hacer aquí es acomodar las posiciones como corresponde, ¿sí? Con la configuración de grid row y grid column correspondiente, ¿no? Esto lo que permite es definir explícitamente dónde queremos ubicar dentro de este layout de grilla cada uno de los elementos que va a formar parte de nuestra página, ¿no? Header, sidebar, content y footer. Fíjense aquí que al lado de cada una de las filas tenemos las grid lines 1, 2, 3 y 4. Y a su vez también tenemos de este lado, ¿no?, las mismas grid lines pero negativas y al revés, ¿no?, de menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Sí? Esto mismo pasa con las columnas, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3, ¿no?, y menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Para qué es esto? Bueno, yo podría definir, por ejemplo, que el footer va de la grid row va de la 3 a la menos 1, lo cual produce el mismo efecto. En este caso, no tiene ningún efecto aquí, pero fíjense lo que pasa si yo agrego un div más. Por supuesto, por el momento no pasa nada porque me olvidé de un pequeño detalle, que es que acá en git template rows podría decirle que tome un 10% y otro 10%, ¿no? Entonces, si yo ahora pongo la grilla de las líneas, fíjense que aquí el efecto es el mismo, ¿no? Tengo dos filas al final, las dos filas siguen ocupadas porque menos 1 sigue estando al final de la definición de mi grilla, ¿no? Mientras que si yo hubiera hecho 3 a 4, fíjense que lo que pasaría es que tendría que cambiar
este grid row de 3 a 5 para que me quede correcto, ¿no? En cambio, la posición -1 permite trabajar, sobre todo para headers y footers. Es una forma cómoda de no tener que hacer modificaciones si mi grilla cambia la cantidad de filas o de columnas, ¿no? Porque esto mismo puede pasar para la definición, por ejemplo, del header, ¿no? Si yo defino una columna más, ¿no? Supongamos que acá hacemos una definición de columna en la cual tenemos una columnita de 10% que está acá, todo se corre un 10%, ¿no? O sea, acabamos de ceder ese 10%. Bien, ¿por qué? Porque en el caso del header, nosotros hablamos de la column 1 a la 3, ¿no? El content va de la 2 a la 3 y el footer va de la 1 a la 3, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de definirle 3 le hubiera puesto -1? ¿No? O sea, este -1 es el column que aparece acá, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense que no tiene efecto cuando nosotros agregamos una columna, ¿sí? No tenemos que modificar el footer, el content y el header porque esto se acomoda solo, ¿no? Lo mismo, vamos a hacer lo mismo y vamos a agregar una columna más, ¿no? Pongamos una del 5%, ¿no? Y fíjense que aparece una columna nueva, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero sin embargo, nuestro layout no hay que ajustarlo. Como vamos a ver a continuación, las grid lines también se pueden identificar por nombre y eso permite que la definición de nuestros grid row y grid column queden bastante más expresivos. De nuevo, vamos a ocultar el navegador para que no nos distraiga, pero vamos a tener el layout a mano. Aquí en Grid Template Rows, para definir los nombres de los grid lines, vamos a utilizar estos corchetes, ¿no? Así que definimos aquí cada una de las grid lines con corchetes. Ahora bien, para definir las filas, fíjense que aquí comienza el header, ¿no? Aquí terminaría el header. Aquí empieza el footer y aquí termina el footer. Con lo cual, una forma de definirlo podría ser header start, header end, footer start, perdón, footer start no va acá, va aquí y footer end aquí, ¿sí? Mientras que del lado de las columnas, acá comienza en esta columna el sidebar y acá termina. ¿Sí? Y podríamos decir que donde termina el sidebar también comienza el content y termina el content aquí, ¿no? Entonces, esta es la misma grid line que podemos darle varios nombres. Por ejemplo, content start y aquí al final content end. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, aprovechar estos nombres que son ahora más expresivos y reemplazarlos por estos números que antes eran simplemente las posiciones del grid line. Entonces, en grid row, ¿sí? Nos vamos a ubicar de nuevo. Grid row es, para el header es mucho más fácil decir que es donde comienza el header y donde termina. En cambio, en la column vamos a utilizar el sidebar como generador de nuestra ubicación y donde termina el content, ¿sí? Bueno, aquí nos vamos a posicionar con el sidebar, ¿no? La columna se maneja a partir de la definición del sidebar, ¿no? Esto es bastante simple. ¿Dónde empieza la columna del sidebar? Donde empieza la columna del sidebar, ¿no? Es casi un axioma, ¿no? Y en cambio en el row, ¿dónde tenemos que ubicarlo? Bueno, desde header end, ¿sí? Hasta donde comienza el footer. Footer start. Bien, vamos a aprovechar porque es bastante fácil lo que hay que hacer aquí. Simplemente hay que cambiar sidebar por content en el caso de la columna, ¿no? Aprovechando que hemos hecho múltiples definiciones aquí, ¿no? Sidebar end es igual que content start, ¿sí?
pero no necesitamos definir uno solo. Esto permite darle mucha más expresividad a esta definición, ¿no? Y por último, lo que vamos a hacer aquí es pedirle que la columna que ocupe sea desde que comienza el footer hasta que termina el footer. Y por último, en grid column, ¿sí?, vamos a pedir que tome de nuevo lo mismo que en el caso del header, ¿no?, desde que empieza el sidebar hasta que termina el content. Vamos a ver cómo queda. Y vemos que quedó tal cual nosotros queríamos. Recordemos que haciendo clic sobre grid aquí en el navegador se activa la visualización de los grid lines. Pero incluso dentro de la solapa layout, aquí, fíjense que tienen este dropdown que les permite mostrar no solamente, en lugar de los line numbers, podemos ver los nombres que nosotros le dimos tanto para los rows como para las columnas. ¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos agregar un pequeño gap para separar el header del sidebar, el content y el footer? Lo agregamos entonces aquí dentro del contenedor main. Fíjense que lo que termina pasando es, se visualiza más o menos bien, pero que aparecen los scroll bars, ¿no? O sea, nos estamos pasando del ancho máximo de nuestro navegador y lo mismo pasa con el alto, ¿no? Si yo quiero agrandar, eso no resuelve el problema de que voy a seguir teniendo los scroll bars, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque cuando yo defino el 20% más el 60% más el 20%, eso me da el 100%, pero ahora hay que sumarle 1, 2, 3, 4, es decir, 1 EM, ¿no? O sea, ese 1 EM es lo que hace que aparezcan los scroll bars, ¿no? Yo podría decir, que calcule, ¿no?, el 60% menos 1 EM para el caso de las filas, ¿sí? Eso permite resolver aquí el primer scroll bar, ¿no?, el scroll bar de alto, ¿no? Y podría también pedirle lo mismo, ¿no? O sea, le puedo sacar un EM a cualquiera de las otras definiciones. Bueno, no era acá, me faltaba el calc. ¿Sí? Y acá, lo acabo de corregir, ¿no? Pero para no tener que hacer esos cálculos molestos, porque incluso acá esto es incorrecto, ¿no? Acá tendríamos que sacarle 0.75 para que no me quede este 0.25 de más, ¿no? O sea, yo acá puedo poner 0.75, ¿no? Y ahí estoy teniendo exactamente ese porcentaje, claro, es el 0.25 que tiene aquí. Pero fíjense que lo que termina pasando aquí es que tengo que exponerme a molestos cálculos de ver cuántos grid lines hay para que esto se termine resolviendo. Hay una forma bastante menos molesta para lograrlo, y es trabajar a partir de FR o fracciones. Es decir, si yo tengo un 60%, un 20% y un 20%, esto es equivalente a decir que esto sería una fracción, esto sería 3 fracciones y esto sería una fracción, ¿no? Y fíjense que no aparecen los scrollers porque la medida de fracciones de grid contempla también el tamaño de las grid lines, ¿no? Y esto es fantástico porque no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? Entonces acá lo mismo, saquemos este calc, ¿no? Y acá estamos hablando de una relación de una fracción y 3 fracciones correspondientes, ¿no? Una fracción, ¿no? Si este era 25%, es una fracción, y 3 fracciones de ese 25% me hace el 75%, ¿no? Fíjense que no tengo necesidad de hacer cálculos y me respeta el 100% de mi viewport, height y width. Repasemos lo que acabamos de aprender. Apareció una nueva medida que son las fracciones, que trabajan dentro de un contenedor grid y que permiten definir medidas relativas entre las celdas sin que nos pasemos del 100% de nuestro viewport. Vamos a ver a continuación otra forma de definir el layout que es más cercano a nuestro modelo mental. Lo primero que vamos a hacer aquí es borrar esta definición que teníamos antes y vamos a dejar únicamente
la medida en fracciones, ¿no? Tenemos una fracción de header, 3 fracciones del sidebar más el content y una del footer, y aquí lo mismo, ¿no? Una fracción y 3 fracciones, ¿no? Porque queremos el 25 aquí y el 75 aquí. Y ahora vamos a definir grid template areas, ¿no? O áreas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a definirlo como nuestro modelo mental lo indica, es decir, ¿qué deberíamos hacer aquí? Y bueno, deberíamos poner un header, acá deberíamos poner el footer y acá el sidebar y por último el content. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el header y el footer? Y bueno, en la grilla del header, ¿sí?, necesitamos 2 columnas porque definimos 2 columnas. Entonces lo que yo haría es, bueno, repitamos header y footer respectivamente, y eso lo que debería hacer es generarme de las 2 columnas, tomarme ambas para el footer y ambas para el header. Ahora lo que faltaría acá, ¿sí?, es quitar el grid row y el grid column y lo vamos a reemplazar por una propiedad diferente. Esa propiedad es grid area. A la de header le pondremos header, a la del sidebar le pondremos sidebar, a la del content, content, y adivinen qué pasa con la del footer. Se llama footer, por supuesto. ¿Sí? Y fíjense que de esta manera definimos con un modelo mental bastante más cercano a lo que nosotros queríamos hacer ese mismo layout, ¿no? Trabajando con las fracciones y el gap, eso como hemos visto antes, ¿sí? Pero es otra manera de poder hacer la definición de nuestras grillas, ¿no? Porque el modelo de grilla sigue siendo exactamente el mismo, y fíjense los nombres que le puso a cada uno de los grid lines, ¿no? Son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque es la convención que sigue en base a la definición de grid template areas, ¿no? O sea, estos nombres se conservan porque nosotros le pusimos aquí, por ejemplo, sidebar y content, ¿no? Si nosotros hubiéramos querido ponerle sidebar 2, ¿sí?, fíjense cómo eso se visualiza aquí, ¿no? El efecto que tiene es que tenemos un sidebar 2 start y un sidebar 2 end. Por supuesto, es simplemente un cambio didáctico. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es definir, en lugar de mediante el grid area, que es bastante más expresivo, vamos a hacerlo por motivos didácticos utilizando la terminología anterior, ¿no?, de grid row y grid column. Para el footer únicamente. En el caso del footer, fíjense que para la fila podemos utilizar footer start barra footer end. Y para la columna podemos trabajar con sidebar start barra content end, ¿sí? Eso permite definir el footer con los grid lines que se definen en base a esta propiedad grid template areas, ¿no? O sea, la convención que hace es aplicarle para cada una de estas columnas, ¿no?, el header start, ¿no?, y el header end aquí, y además el sidebar start, ¿no?, y el sidebar end, y el content start y el content end. Y lo mismo pasa con cada una de las filas, ¿no? Entonces eso nos da la posibilidad de trabajar como nosotros queremos y de esa manera parametrizar nuestro layout dentro de un contenedor grid. Pasaremos a continuación a un nuevo ejemplo en el cual vamos a ver cómo configurar valores mínimos y máximos para una celda. En este ejemplo tenemos un contenedor main que define un display grid. Le pusimos un gap de 0.5 rem, por eso hacemos clic aquí sobre la grilla. Fíjense que aparece
el grid line aquí y otro grid line acá, y en el medio este segundo div que debería tener su espacio no lo tiene, ¿no? Tiene un width de 0, ¿no? Si vemos aquí los valores calculados, el width es 0, ¿sí? Vamos a ver cómo es la configuración de nuestro grid template columns. El primer div tiene 100 píxeles de ancho, perfecto. El segundo utiliza el max content, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? La intuición nos dice, ok, que tome el máximo contenido, claro. Pero max content es en base al contenido que tiene internamente el div. Entonces, si el div aquí no tiene contenido, el máximo contenido es 0. Y después fíjense que tenemos la posibilidad de esta función min-max, ¿no? Que lo que va a hacer es tomar el valor que se mueva entre 100 píxeles y el máximo contenido posible, ¿no? O sea, no es lo mismo max content que 100%, ¿sí? Y fíjense como cuando yo digo toma el 100% o bien toma 100 bit por width, que es lo mismo, aquí sí estoy diciéndole toma todo el ancho que te quede, ¿no? Un detalle que habíamos pasado por alto es que si yo aquí pongo min content, el valor que tiene para el ancho el tercer div es 100 píxeles. Y yo empiezo a escribir palabras, aquí, muchas palabras. ¿Sí? Fíjense que el ancho sigue siendo 100 píxeles, ¿no? Porque lo que está haciendo es tomar el contenido mínimo, ¿no? Si yo paso a trabajar con max content, aquí sí ubica todas estas palabras dentro de una sola línea y mi ancho pasa a ser 282, ¿no? Esa es por ahí la diferencia entre min content y max content, ¿sí? Y eso también explicará un poco mejor lo que pasa aquí con max content cuando yo cambie estas palabras al segundo div, ¿no? Ahora sí aparece el div en verdecito, ¿no? Y fíjense que también se acomoda no solamente el ancho del segundo div, sino el ancho del tercero, ¿no? Que pasa a tener 322, ¿no? Si yo saco una palabra, empieza a tomar más width, ¿no? Pasa a 394 el tercer div, ¿sí? Vamos a ver a continuación este ejemplo que nos va a permitir descubrir dos propiedades distintas, autofill y autofit. Comencemos por autofill, para lo cual veamos este ejemplo donde tenemos un contenedor grid puesta en un section con la clase autofill, ¿no? Y tenemos 6 ítems aquí, ¿no? 6 divs. Fíjense que vamos a tratar de achicar esto. ¿Sí? Nosotros arrancamos así con 6 ítems, ¿no? Y por supuesto que dentro de este contenedor entran perfectamente, encajan perfectamente estos 6 ítems, ¿no? Si yo lo empiezo a agrandar, inicialmente, fíjense que el tamaño de los divs crece, ¿no? O sea, si yo achico acá y lo agrando, se va agrandando, ¿no? Hasta un determinado momento en el cual hay espacio para un nuevo div, ¿no? Esto es lo que me está diciendo la propiedad autofill. Acá hay posibilidad de meter un div más, ¿no? Entonces lo que hace es crear un hueco en el medio. Podemos verlo aquí, activando el menú de grid, ¿no? Y acá podemos visualizar las grid lines, ¿no? Cuando yo lo achiqué, lo que pasaba era, bueno, el tamaño mínimo que tienen que tener cada uno de los divs está dado por esta función, ¿no? La función min-max, que define un mínimo de 100 píxeles y un máximo de una fracción, ¿no? Donde recordemos que la fracción está como medida relativa respecto a todos los hermanos que están contenidos dentro del grid, ¿no? Dentro de este container. Entonces,
Fíjense aquí que cuando no hay suficiente espacio, lo que hace simplemente es, bueno, ubica los 6 elementos, ¿no? Si yo sigo achicando, en algún momento no va a poder bajar de los 100 píxeles, ¿no? O sea, este div no puede tener menos de 100 píxeles porque la función min-max dice que el mínimo es de 100 píxeles. Entonces lo que va a pasar es, va a generar una nueva fila aquí abajo, ¿no? Y va a generar los huecos correspondientes, ¿no? Mientras que si yo agrando, por supuesto, va a entrar en una sola línea cada uno de los divs, ¿sí? Pero a lo sumo lo que va a poder hacer es crear más huecos, ¿no? Fíjense que aparecen 4 huecos ya conforme va creciendo el viewport. Bien, esta es la propiedad autofill. Es bastante poco frecuente que la usen. Vamos ahora a agregar un section que trabaje con autofit y lo vamos a poner en comparación con el autofill que vimos anteriormente. ¿Cómo se hace esto? Definimos un section igual que el anterior, solamente que vamos a definir un template de columnas con un repeat de autofit en lugar de autofill. Tenemos la misma definición de columnas que en el caso anterior, ¿no? Un min-max de 100 píxeles y una fracción de máximo. Bien, inicialmente fíjense que tienen prácticamente la misma distribución, ¿no? Solo que cuando empezamos a agrandar nuestro contenido, en algún momento, cuando hay espacio, acá deja el hueco, mientras que en AutoFit lo que hace es distribuir en forma equitativa el tamaño en cada uno de los divs, ¿no? De manera que ocupa todo el tamaño del contenedor del grid sin dejar huecos, ¿no? Esto se va haciendo cada vez más evidente, ¿no? Si yo agrego aquí las líneas para que se visualice claramente, ¿no? Acá se van insertando huecos de manera que aquí podrían entrar hasta 10 ítems, mientras que acá sigue habiendo espacio únicamente para 6 ítems, para 6 divs, ¿no? En el cual el ancho se va distribuyendo equitativamente. De la misma manera, cuando yo achico, fíjense que parecen funcionar iguales, ¿no? En este caso, ¿no? Pero no pasa eso cuando agrandamos, ¿no? O sea, el comportamiento más importante, la diferencia más importante, se da cuando nosotros tenemos un ancho que va creciendo. Repasemos entonces. Las propiedades AutoFit y AutoFill permiten definir la forma en que se redimensionan los elementos que están dentro de un contenedor grid. En el caso de AutoFill, a medida que nosotros agrandamos, eso va a generar huecos en base a los valores mínimos o máximos que tienen cada uno de los elementos, ¿no? En el caso de AutoFit, no, va a tratar de tomar el máximo tamaño disponible para cada uno de los elementos. Pasemos a este ejemplo en el cual estamos mostrando un contenedor main con 12 elementos. Solo que fíjense que en este display grid de main estamos definiendo un template con 3 columnas y 2 filas. Es decir, estamos trabajando con 2×3, 6 elementos hijos. Y sin embargo le estamos dando 12 divs, ¿sí? Esto lo que produce es que los elementos tienen 100 píxeles, 100%, ¿sí? Para los primeros 6 casos. Luego, lo que hace Grid por defecto es definir implícitamente 6 divs sin el tamaño de los 100 píxeles. ¿Cuál es el tamaño que está tomando? Bueno, el alto, el height de 20, porque es el alto de lo que tiene su contenido, ¿no? Si yo empiezo a agregar más palabras, ¿no? Como el caso anterior, fíjense que ahora subió a 40 porque simplemente no cabía el contenido de este ítem 7 palabras dentro del div, ¿sí? Y por consiguiente el ancho que toma es de 100 píxeles solamente porque estamos trabajando en una grilla, ¿no? De la misma manera, fíjense, ¿no? El alto que toma el ítem 8 es el que toma en definitiva el contenedor para esa fila. Bien, activamos las grid lines
aquí. Esto nos va a ser útil. Y vamos a conocer una propiedad interesante que se llama Grid Auto Flow, que por defecto trabaja a nivel row. ¿Esto qué implica? Nosotros vamos a disponer, a partir del display grid, la generación de cada uno de los elementos uno al lado del otro en base a nuestro template, ¿no? O sea, el template de columnas son 3, entonces perfecto. Primero el ítem 1, luego el ítem 2, luego el ítem 3. Cuando necesitamos agregar un nuevo elemento, lo hacemos creando una nueva fila, ¿sí? Y lo mismo pasa con los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Generan una nueva fila en base a la definición del template que nosotros hicimos. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de trabajar a nivel row, trabajáramos a nivel columna? Fíjense cómo cambia drásticamente no solamente el layout que nosotros estamos trabajando, sino también la disposición de los elementos, ¿no? Recordemos que antes el ítem 1 estaba aquí, a la derecha se ubicaba el ítem 2 y luego el ítem 3. Fíjense que aquí la disposición es primero el ítem 1, luego bajamos a la fila 2 y creamos el ítem 2 y luego vamos agregando nuevas columnas, ¿sí? Esto es obviamente en base a la definición que acaba de hacer este Grid Template Rows, ¿no? Si yo cambio a una definición de 3 y 4, fíjense cómo ahora creo 4 ítems aquí y luego paso a crear una nueva columna aquí, ¿no? Eso, por supuesto, puede cambiar drásticamente la manera en que nosotros organizamos el layout de nuestra página, ¿no? Pero es una propiedad bastante importante esta Grid Auto Flow porque, bueno, por defecto nosotros siempre hablamos de, bueno, los elementos se disponen uno al lado del otro dentro de la grilla, ¿no? Bueno, esto depende de la propiedad Grid Auto Flow. Otra propiedad importante, ¿sí?, es qué pasa con los elementos que se exceden de la definición original, ¿no? Es decir, cuando yo tenía aquí la definición original era que yo trabajaba con 2 filas y 3 columnas, ¿no? De manera que, fíjense cómo funcionaba el contenido de los ítems del 7 al 12, ¿no? Es en base al contenido que tienen internamente cada uno de los divs, ¿no? Si yo pongo acá ítem 7, palabras, eso por supuesto crea un contenido que necesita más espacio, ¿no? Y eso se lo da, ¿no? Tenemos aquí un height de 40 y eso también dispara el height de 40 en el ítem 8 y en el ítem 9. Si yo lo saco en palabras, vuelvo a tener un height de 20, ¿no? Y ese mismo alto de 20 lo van a compartir los otros elementos que están dentro de esa misma fila. Ahora, si yo dispongo que para todas las filas nuevas que surjan, quiero trabajar con 200 píxeles, vean aquí cómo cambia, ¿no? Es decir, ya tanto ítem 7, 8, 9 como el 10, 11, 12 van a trabajar con un alto de 200 píxeles, ¿no? Si yo lo bajo a 120, ese será el tamaño de todos los elementos que salgan del template, que se salgan, ¿no?, de la definición del template original. Y de la misma manera tenemos la propiedad Grid Auto Columns, que podemos definir por ejemplo en 150 píxeles, que por el momento no tiene efecto porque estamos trabajando con un Grid Auto Flow en row. Pero si nosotros lo cambiamos a column, fíjense que ahora sí el width de los elementos que se salen del template original es de 150 píxeles. Repasemos, el Grid Auto Flow es el que permite definir cómo se agregan nuevos elementos a un contenedor grid. Por defecto trabaja en forma row. Esto implica que hasta llenar la cantidad de columnas definidas por nuestro template van de izquierda a derecha y luego generamos una nueva fila. Por el contrario, cuando trabajamos con Grid Auto Flow Column, se trabaja con la cantidad de filas definida por nuestro template, es decir, de arriba hacia abajo, y luego creamos una nueva columna a la derecha.
Por último, Grid Auto Rows y Grid Auto Columns permiten especificar el tamaño de la celda para elementos nuevos que se salen del template. Vamos a ver este ejemplo en el cual estamos trabajando con bastantes filas, ¿no? 5 filas y 4 columnas. No son las originales las que define el ejemplo, porque define más bien 6 elementos, ¿sí? Pero estamos trabajando estos 12 ítems en este layout que se termina formando. ¿Por qué es esto? Bueno, porque algunos ítems, como por ejemplo el 8, que es este que está aquí, es el octavo elemento trabajado con esta pseudo clase, está utilizando un span de 2, ¿no? El span lo que permite es definir una extensión de, en este caso, 2 celdas, ¿no? Si yo quisiera extender una más, ¿no? Lo podría hacer de esta manera, ¿no? Con un span de 3, span de 2, lo que hace es tomar el tamaño que es equivalente a decir, ¿no? 2, 4, ¿no? Pero acá en lugar de trabajar con un grid line que haga de inicio y de fin, tomamos un grid line de comienzo para fijar ese valor y luego le decimos cuánto debe expandirse. Bien, el tema con esto es que además de esta propiedad span, que es bastante simpática, fíjense que tenemos comentado otros grid auto flow que por ahora no les habíamos comentado. Les habíamos hablado principalmente del row y del column. Fíjense la diferencia que hay entre este row, que lo que hace es justamente, ¿no? Trabaja 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y a partir de aquí el quinto elemento que se ubica en una posición diferente. ¿Por qué? Porque está en un grid column que comienza, ¿no? En la columna 4, y como la columna 4 ya está ocupada acá, eso hace que, bueno, que no se pueda ubicar dentro de esta misma línea. Fíjense lo que produce cuando yo cambio de autoflow row a autoflow dense, ¿sí? Vamos a volver un poquito para atrás el cambio, ¿sí? Fíjense que acá había estos dos huecos y este hueco aquí, ¿no? Esos huecos los podría llenar algún otro div si fuéramos un poquito más estrictos, ¿no? ¿Qué otro div podría llenarlo? Y bueno, el 6 se podría ubicar acá, el 7 podría ubicarse acá, el 9 acá, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que hace el row dense. Trata de reubicar los ítems de manera de evitar los espacios, los huequitos que hay dando vueltas, ¿no? Y acá eso es exactamente lo que pasa, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros definimos un grid autoflow column, con esta definición nos queda un hueco aquí, ¿sí? Cuando pasemos a un column dense, va a tratar de llenar ese hueco con el primer elemento que pueda caber ahí, que en este caso será el 9, ¿no? Y luego el 10 tomará la posición del 9, el 11 la del 10 y el 12 acá arriba, ¿no? Vamos a ver que es exactamente eso lo que está ocurriendo, ¿no? Y el espacio que estaba aquí, bueno, ahora se va ahí abajo porque, bueno, la cantidad de divs que nosotros tenemos y las definiciones de esos divs nos dejan un hueco irremediablemente, ¿sí? Repasemos entonces. La opción dense de grid autoflow permite minimizar la cantidad de huecos que nos quedan disponibles. Y en el último ejemplo que vamos a presentarles dentro del display grid, vamos a ver en este template de 3 columnas y 4 filas dispuestas en este layout que contiene 12 divs, cómo es la alineación tanto vertical como horizontal. La alineación del eje vertical también se llama del eje block, como un homenaje al display block, en el cual, recuerdan, cada uno de los elementos se ubica uno abajo del otro. Y en este caso se trabaja con dos propiedades para alinear en respecto al eje block: align items y align content. ¿Cómo funciona el align items? Bueno, podemos verlo aquí también, ¿sí? Dado que tenemos aquí center, fíjense lo que pasa aquí, ¿no? Cuando trabajamos con baseline, aquí lo tenemos center, luego end, ¿sí? Fíjense que los ítems, los elementos, toman por defecto
la alineación que nosotros le damos aquí, ¿no? Este es el caso de los elementos 1, 2, 3, 7, 8, 9, ¿no? No se está viendo cambios dentro del 4, 5, 6 ni de estos que están aquí porque tienen una alineación propia que está definida por la propiedad AlignSelf. Pero fíjense que si yo pongo la propiedad en para align items, se ubican al fondo dentro de su contenido, ¿no? Dentro de la celda se ubican abajo. Luego aquí están en el medio y aquí por último están bien arriba, ¿no? Después tenemos otras propiedades, ¿no? Como la propiedad stretch, que lo que hace es, bueno, le permite dar todo el tamaño que tiene la celda. En particular, podés jugar con todas las opciones con las que viene. Nosotros vamos a dejar en todo caso, ya ni me acuerdo qué propiedad tenía originalmente. Center, perfecto, la vamos a dejar center, ¿sí? Para que veas que, bueno, dentro del eje vertical de esta celda está exactamente a la mitad. De la misma manera tenés Align Content, que es la propiedad que permite posicionar todo el contenedor grid dentro de su espacio dedicado, ¿no? Entonces tenemos acá baseline para ponerlo bien arriba. La otra opción puede ser centrarlo. Fíjate que acá aparece un espacio arriba y abajo. Después tenemos la propiedad end, que lo ubica bien abajo, ¿sí? Space around, ¿no? Que permite definir un pequeño espacio acá arriba y otro pequeño espacio acá abajo, y agranda las grid lines respectivamente, y una serie de propiedades que podés estudiarlas vos, así no estiramos demasiado este video. Y una aclaración: cuando nosotros hablamos antes de la propiedad AlignSelf que tenemos aquí, fíjate que, por ejemplo, en estos divs que están aquí, estamos trabajando con la propiedad stretch, ¿sí? Nosotros podemos comentar esa propiedad AlignSelf y fíjate ahora que los elementos están centrados, ¿sí? Por lo tanto, tienen un contenido más chico, ¿no? Si yo lo vuelvo a agrandar aquí, de nuevo aparece la propiedad AlignSelf Stretch, que pisa el default, ¿no? Que era la definición acá de align items con center, ¿no? Entonces, la propiedad AlignSelf permite especificar un tipo de alineación diferente para un elemento en particular. Y de la misma manera podemos trabajar con el eje inline, es decir, el eje que homenajea al display inline, es decir, el eje horizontal. ¿Cuáles eran las propiedades con las que trabajamos recién? Align items, align content y align self. Bueno, de la misma manera tenemos justify items, justify content y justify self. Ellos van a trabajar sobre el eje horizontal, como vemos aquí a la derecha. Por ejemplo, nosotros definimos que los ítems se van a alinear respecto al eje horizontal en forma centrada, ¿no? Aquí los vemos en estos 6 casos que están aquí, ¿no? Los elementos 1, 2, 3, 7, 8, 9 trabajan de esa manera. ¿Qué otras variantes tenemos? Muy similares a las que hemos visto antes. Si nosotros queremos, en lugar de center, trabajar con start, ¿sí? Fíjense que ahora se están ubicando a la izquierda. A la derecha será end. Y fíjense que esto se corre correspondientemente hacia el extremo derecho. Volvemos a la posición center, ¿sí? Y fíjense cómo definimos acá justify self stretch para estos elementos que están aquí mediante estas pseudo clases. Y fíjense también cómo las definiciones de justify self, start, center y por último end aplican aquí y se terminan aplicando para estos elementos en particular. Repasemos por último lo que acabamos de aprender. La alineación de elementos se puede hacer a partir del eje block o eje vertical mediante el align content, align items y el align self, o bien el justify content, justify items y justify self,
que trabajan sobre el eje inline o eje horizontal. Por último, te dejamos para que investigues las propiedades placeContent y placeItems para trabajar ambas propiedades a la vez. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.